Sí. Para más. Ahorita por ejemplo. Sí, trajo dos. ¿Santi? Sí. ¿Vino? Sí. Para los dos arqueros. Picale, picale. Corre la gordo. No, que venía de otro lado, boludo. Siempre te digo para traer dos, tres veces. ¿Y a lo que va? ¿A lo que ve? ¡Sí! Si hubiese lloviendo no pasa nada. Menos mal que te está bien. Sí. No hay nadie encima. Por eso. Pega al arco. Vamos, pega al arco, muchachos. Por encima está el primer partido de Cantina. Cantina Maipú. Cantina Maipú, ¿eh? Sí, Bueno, los están siempre antes, boludo. sí. Bueno, pero calculo que Gaby va a estar. Sí, sí, pero tranquilamente después de empezar puntuales. Sí, sin duda. Voy a llegar empezado, voy a filmar ya. Ya empezó. A no ser que se esperen. Prefiero que no, boludo. No, en realidad. Salvo que sea. Que haya algún gol. Claro, sobre todo ellos. Claro. Y que firme alguno con el celu, ya pasó. Sí, que filmen por la duda si hay algún gol. Y después que bueno. El mío no lo encontraba. Estaba aquí, al fondo de todo quedó. Sí. Escuchame, por de Babeto que mira el centro. Después lo cambio. Queja de plata con Juan. Dos técnicos no era. Queja de plata con Juan. Dale vos, Emilio. Tira rápido. Sí, dale vos, Mate, dale vos. Llévate. Uy.
mate! ¡Sí, Mateo! Aguanta la cuna, aguanta la cuna. No, muchachos, pierde, pierde. Nuestro. No, poca. Salí ahí, boludo. Vamos, fuego, un lleguito. Ya va. Bueno. Sí, claro. Sí, claro. La voy a marcar. 6. Hizo 3 veces la misma jugada. El primer tiempo. Sí. Ganamos 3-2. Después la puse así nomás en el chat y después la mandé. Si querés hablarme a mí, boludo. Mejor, ¿no? Sí, en realidad iba a decir que me hablen a mí para... Porque si no, viste, ahí ponen tal cosa, queda... Se pierde. ¡Llega, mate! ¡Vení! ¡Pegale! Acabó, Fauti, No me queda nunca acá. Gini. Ganamos el clásico. Ganado. Clásico de Vélez, boludo. Comelo, dale. Tómate. Sufrimiento. Tranqui. Pero siendo claramente mejor. 22 tiros al arco tuvimos. 22. No recuerdo en el último. No sé, 5 años volvimos a meter al arco. Mamita Magallán, boludo. Hizo así, o sea, cualquier cosa. El gol estuvo bien anulado el gol de Vélez, está claramente no offside. Claramente no offside el gol de Vélez. Le podían haber hecho 2 o 3 goles más si Marchori no sacaba unas par de pelota que lo decía. Contra nosotros es. Sí. Contra nosotros es Marchori. Courtois, boludo. Increíble. Sí, sacó un montón. Jugando con... De los titulares, 8 son formados en el club, 6 están haciendo sus primeros 10 partidos, así que la verdad que... Y de los que terminaron jugando, 8 eran sus primeros 10 partidos. Chao. Y no muy bueno, se llama Gulli. ¿Eh? Gulli. No me suena, che. Sí, el que juega de enganche, jugó por Quilmes y jugó por Argentina. Gulli, estoy pensando... Es un nombre así, un apellido así conocido, tal vez sea Guti, pero Guti es el famoso. Y se lesionó Saurralde, ¿no? ¿Dónde se lesionó? ¿De enganche? ¿Real? No, real. Es un pibe, Facundo Gulli. ¡Vuelta, dale! Sí, jugó. Debutó ese día entonces. Debutó ese día, pues. No lo conozco. ¿Qué te queda, tarado? No tengo el racho. Pasa que son tantos los juveniles que... Claro. O sea, son esos jugadores profesionales, o sea... Bueno, ahora vuelve Erazo, ¿viste? Lo volvió, pero eras... Bueno, pero no tenés otro jugador. No, está bien, prefiero que juegue un jueguito. O sea, esos jugadores profesionales tiene, te los nombro porque son menos de 10 seguros. Un arquero tiene un central, porque Núñez o sea, no lo cuento como juvenil, pero salió del club. Pero cobra sueldo de Está bien, profesional. estoy diciendo jugadores que no se han salido del club. Ah, bueno. Jugadores que no se han salido del club. Un arquero,
dos centrales, porque Neri Domínguez, bueno, se le puede contar Neri, dos centrales. Laterales no tiene ninguno. Los laterales son todos salidos del club. Sí, estaba Braida, pero se fue. Se fue. Después está Dejala, Fede, dejala, Fede. López, Herrera, Elías Báez y Pagano, los cuatro laterales. Son todos en el club. Después, 5 tenés. Son todo del club. Tenés, si querés, 3 9. Erazo, Bomber y Cuello, con 5. Real, 6. Ceruti, 7 jugadores. ¿Dónde salió el Pocho? Es que no sé dónde salió. ¿De Vélez? No. No, Ceruti salió de... 7 jugadores. Y Izarralde, si querés, bueno, qué sé yo, cuenta medio. ¿Por qué Izarralde viene de otro club? No, viene. Es Lorenzo, pero es un poco más grande, claro. Pasa que siempre está muy meado el chico ese. Siempre le pasa algo, boludo. Sí, estaba empezando a jugar bien encima. Siempre le pasa algo. 7 jugadores. Por ponerle que me estoy olvidando de 2. Sí, menos un plantel, menos un equipo completo. Menos un equipo completo. Y te estoy nombrando jugadores que no juegan. Neri a mí no juega. No juega. Erazo no juega. Erazo volvió ayer, no juega. Es muy pobre lo que hay, boludo. De Sarmiento es. ¿Sarmiento? Sí. Él es Junín, mirá. Sí. Debutante, fue su quinto partido en primera división. Es realmente desolador. O sea, Tiene que aspirar a entrar a alguna copa pero y ganar ahí. venimos bien para las copas. Sí, por eso. Venimos a 3 puntos de Libertadores. Por eso, asegurarte Sudamericana está muy bien, porque algo te entra ahí. Sí, hay cuotas que están por cobrar. Dale, que estamos bien, dale, que estamos bien, dale. Y ahora tiene San Lorenzo que pide un palo de algo. El año pasado San Lorenzo vendió por 20 millones de dólares. Que vos decís, bueno, Sí, con Chiai. entre Thiago, Vareiro y un par, pasa que tiene deudas por mucho más que... Ya solamente un fondo suizo no es increíble. San Lorenzo vende a Gaich y tiene deudas por la venta. Ah, eso fue increíble, Claro, lo vi no, el otro esa día. que... Tiene 7 millones de dólares de deuda por la venta. Sí. Quédate, Fede, quédate. Bauti, quédate. Feliz cumple. No, ayer. No, ayer. Ah, feliz cumple, no Qué sabía. boludo. ¿Cuándo cumplís? 35. No, yo le pregunto igual. A los pies, sí. ¿Qué opina de Tinelli pidiendo No, un eso palo, no se hace. No, es un palo y cosas? quita el carnet, ya mismo. Hoy lo tiene que quitar el Si carnet. sos hincha de un club no lo puedes hacer Y nunca. aparte, Pero el tipo tiene videos de reclamo, o sea, todo, no hay, Encima, no hay ¿qué novedad. plata le falta? Todo el mundo sabe Al- que... aparte él mismo dijo, onda, le hicieron un reportaje diciendo, a mí no me falta plata. Pero el mundo va más allá de eso. A mí no importa lo que dijo, lo que no dijo. Claro. Porque si el tipo puso plata, no me parece incorrecto que la guita se devuelva a la persona. Pero como lo digo, que no como con cualquier otra persona. ¿Entendés? Porque Claro. todos saben que los dirigentes pusieron plata. Está bien que se les devuelva. Claro. Pero bueno, no le puedes hacer un juicio nunca le puedes hacer un juicio porque vos la Aparte plata la tiró- pusiste sabiendo que podía salir mal, podía Aparte salir bien. tiró como algo de 72 horas, algo así. ¿viste? Aunque creo que sabe que no, o sea, él sabe que es imposible hacer eso. Podría haberlo hecho mucho más adelante. En otra situación. Pero totalmente. No, pero ya lo ves todo con Chile. Él es nefasto, toda su personalidad es nefasta. Lo que hizo para el club es nefasto. Nefasto. Julián, anda una para adelante. Le seguimos pagando no sé cuántos millones de dólares, pero más de 10 millones de dólares seguro a no me sale ni el nombre. ¿Jugador? Sí, ni el nombre. Está mentira. Menossi. A Luquita Menos. 5 partidos. Y ahora en cualquier momento también, si apareció Tinelli, va a salir Lamens en algún momento a pedir No, algo. porque Lamens está más metido. Lamens está mucho más metido desde las sombras. Y el paraguas este que puso. Ah, sí, azul. San Sí, Lorenzo. sí, está mucho más, Lamens está más metido. Y no está bien con Tiengo.
tampoco. Entonces, en su momento fueron la dupla que anduvo, de hecho fue la mejor. Anduvo muy bien, pero porque le daban mucha hora. Después empezó a hacer carrera política. Claro. Y Es Tinelli, que si vos te pones a pensar, era una dupla. que venía muy bien, boludo, hacía el club mejoró un montón, bueno, van a ganar la copa con poco. Sí. Y venía bien, tenía muy buen plantel, muy buen entrenador. Claro. Y en las demás disciplinas también muy bien. Sí, básquet, Por algún motivo, el básquet es... Futsal es buenísimo San Lorenzo. Salió campeón de América en esa gestión también. juega Sí. con el pelado. Sí, pero también mucho, Se vuelve el porro de acá, ¿cierto? Ayer, ¿no? Es verdad. mucho pedal. El básquet fue un capricho de Tinelli que dijo... Porque le gustaba a hay que él poner también. plata, Sí. con jugadores que son mejores que los jugadores que están acá y ganar la liga. O sea, es un deporte más sencillo de armar. Si sos un club grande, competís con equipos, con clubes Claro. que son clubes de barrio. Sí, Claro. O sea, con un presupuesto de... Atenas de Río Cuarto. Le sacás presupuesto al fútbol. Para... Dos jugadores de fútbol valen 5 planteles de básquet. Claro. O sea, es barato. Entonces nada, sí, ganó como 5 ligas seguidas, salió 2 veces campeón Es que de había América. no habían traído un yankee. Había varios yankees, pero cobran poco en comparación de lo que te sale que armar un Obvio. plantel de fútbol. Entonces, Claro. por eso también Boca ahora salió campeón, porque pone un poquito y Sí. sale. Y River no lo hace porque no lo quiere interesa. hacer. Tranquilamente podría hacerlo y se arma un Dream Team y gana la liga. O sea, como cualquier club de fútbol grande. Incluso River no tiene profesional el básquet. Onda no lo tiene como... No, el futsal ascendió hace poco, River, estaba en la B. Pero también es por falta de hacerlo, porque cualquier club que tenga plata, más River que No tenía ni cancha de- industriales, Ni cancha de futsal tenía River, ahora está haciendo. se arma 2 o 3 jugadores, pone 2 millones de dólares y se armó un equipazo. Sí, sí. Bueno, también teníamos deuda por el básquet, teníamos $500.000 de deuda por el básquet. Ojo al segundo palo. Fede, el segundo palo, Fede. ¡No se separen! Viene igual. Otra. Te paso, Mate. Anotalo que se llama Mateo. Debutó 18. Más adelante, está muy atrás. Es totalmente Cambia uno abajo. Entra Mocio. Vale, juez. Vale. Juez, para el tiempo. Juez, el tiempo. ¡Al arquero! es tomate.
No sé, allá está Marcel. No, y Juan, ¿dónde está tu chico? Yo llegué y digo, ¿en qué cancha? En tal, no lo veo. Santino, No lo veo. Santino colgó las dos banderas y se fue. Eso está acá. Amor recién está acá. Hay que pegar al arco, vamos, pegar al arco, está bien, Mate, muy bien. Bien, Mate. Seguí probando. Arriba, 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 Milo. ¿Trajiste abrigo? No sé cuándo me muero. ¿Te lo trajiste? No. ¿Sos boluda? Sí. No hacía falta. No hacía falta, boluda? pero... Ah, pero no sos boluda, sos boludísimo. Después No, igual allá tengo térmica abajo. te presto un campeón. Bueno, si me lo decís así, me lo decís que no. No, igual, o sea, tengo Tengo en el calzas. auto. ¿Qué? Tengo en el auto un campeón. ¿No? Si me lo decís así, no te voy a decir que no. No, yo tengo De calzas. River, papá. Ahí va. Yo tengo calzas en el auto, pero no sé por qué me las puse. Como que salí de natación, fui directo a lo de mi amiga y en ese trayecto estuve en el auto, tuve 10 minutos de lo de mi amiga porque cerca de, primero era un quilombo hasta llegar ahí, tuve tipo una hora en llegar y después una hora en volver, tuve 10 minutos, fue tipo, hola, vengo a hacer presencia, ya había comprado la comida Claro. y no, que justo estaban arreglando las calles, estaban en un re quilombo, así que nada, no tuve tiempo para quitarme el frío. Recién ahora me estoy cagando de frío. No, aparte llego con el pelo medio mojado. Quiero matar. ¿Cómo hacer cuenta cuando llegó y digo, ah, bueno, joya, llego, ¿qué estoy? Digo, si tengo que pagar estacionamiento, voy a hacer una primera, ¡Ey! Otra besita quiere. ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Vos mismo? Yo no voy a pagarte. Obligatorio, no siempre lo mismo. Ir cambiando y dar la reacción. O hacer varios en una forma y acumular reacciones. Edición de ritmo, comprar 4 o 5 falopeadas a las figuras de partido, o sea, una cuchara sopera, cosas así. Claro. No entiendan nada. Ir a un chango más y comprarte con la pelotudez más random que se te ocurre. Una caja de fideos. Como la caja de herramientas que recibo. Viste que regalan maple de huevos en algunas ligas a las figuras de partido. Hay esos chinos que venden pelotudez, ¿viste? Claro. Huevadas. Ojo con los maples de huevos, Ah, bueno, ah, bueno. Claro que Es un reel re divertido y compras todas boludeces baratas. Por eso, por eso. Muy bueno. Que le des figura de partido, le das, lo grabas, le haces y no lo va a entender nada. Ah, bueno, me gusta. Buena idea. Mucho sabe. Emilio, vos al 27, Emilio. Vos entre que vos te fuiste a comprar el coso, yo estuve viendo toda la casa, agarrando la ropa. Sí, Juaco. Yo estoy falta ordenar la cocina. Rompe la espalda. Aguantala. Está muy bien.
¿Cómo va ya de horario? ¿Eh? ¿Cómo va de horario ya? Una boludez. Si hace algún gol ahora Ya. No lo había visto. Yo lo vi. ¿Ah, sí? Ah, claro. algún saludo, lo que se les ocurra, bienvenido, vayan a la cámara y lo hagan. Este me resulta familiar. Pero para hacer el gol no tiene que arreglamos así, nosotros lo hacemos. Siempre algún gol, como con eso, estoy capaz de decir feo, para un minuto, una boludez más, ¿se copan? Dejé afuera el auto. Suerte muchachos afuera. Porque sí. ¿Eh? Sí, como quieras. Me acabo de decir ayer los tofeos, los franquitos. ¿Qué onda? Este es tan lindo, amigo. Mundial es este y este es el otro. Este está muy lindo, No, el Mundial de Club de Miami la muestra. La cámara, Muy pibe. bueno, amigo, muy bueno. Miami, pibe. Muy bueno. El mundial que Y bueno, es- no encontré, es muy complejo encontrar el trofeo mundial de club, ¿no viste? Medio una sí, plaqueta sí, rara, es que- extraña. Es muy raro. Busqué el mundial y me pareció y te dije, vamos con este, bueno, fuerza al medio. No, está bien, está muy bien, igual, está muy bien. La Copa de Plata igual también está muy bien. Le dije recién a Franco que aparte de todo lo que hace siempre, que todo lo que se pueda grabar, entregando los premios, dando las cosas, charla técnica de partido, de lo que se le ocurra, no, ¿quién más va mañana? Juli. Bueno, decirle lo mismo. Sí, a Juli ya le mandé todo hoy, así. Sí, bueno, pero Julio lo va a tener un poco más A claro. Juli lo va a tener más claro, exactamente. Todos los videos que tenga, que lo mande por el grupo. Sí. Con eso algo así. Ah, pero sí que vamos a hacer algo con los pibes, ¿no? No, en el segundo tiempo. No, después del partido los dos. Ok. Dale, graba. Estamos, Chris. ¿Se ocuparon los pibes, no? Sí. Pero bien, bien. Sí, se ocuparon todos y yo le dije si se coman con el partido, hacemos un par de cosas, me dijeron que sí. Así que Se trata adelante, enganchate son que tipazos, pega. sí, son tipazos. La rompía. Y con una boludez encima, ¿no? Che, ¿Me dedico? No, no sé lo que me pasó, el día de ayer fue una odisea total. Yo tenía turno con mi médico de siempre, me dicho, me puta decir que me hace esperar 3 horas. Me acuerdo del algo había escuchado. Pero lo fui a ver el jueves y me dijo, venite 2:30, 3, viste sin turno. Siempre te hace la misma y te hace esperar una banda. 22:30, 3 me dice. Bueno, fui 2:45, llegué, le mandé, che, Fede, llegué, estoy esperando. Mira, sí. Escuchá, y ahora que jugás acá, patea fuerte al arco Lo de voy a gol. insultar fuertemente, me operé las 3 veces. O sea, lo quise mucho, hoy en día lo quiero matar. Escuchame lo que me pasó. Sí, no sé, porque me ha ayudado muchas veces, las otras 3 veces. El otro día dije, no lo veo nunca más, es la mía. 2 de la tarde llegué, 2:30, no sé, 2:45 llegué. Le mando mensaje, llegué, qué sé yo, no me responde. 45, 3, 3:30, 4. Sí, bueno. Empataron, volvieron rápido, no hizo nada. Sí. 4:30 de la tarde, yo tenía
Le digo a mi vieja, estamos en el DOT, digo, voy a comprar un café algo porque por la calle estoy que sale un frío en la pierna. ¿Entiendes? Le pregunté en la pierna. Me voy a comprar el café, vuelo 4:45 y yo tenía otro médico que iba a ver, que iba a ver a otro, que me dijo estoy entre las 3 y las 6 de la tarde. Dije, no espera, este pelotudo y no voy a ver a ninguno de los dos. Y 4:45 dije, vamos, 2 horas y media. No vamos, qué sé yo, 5:30, esperando a ver como el consultorio me manda, Gianni te llamé, me dice, ¿dónde estás? No, a la concha de tu madre. No le contesté encima, pues dije, le contesto, tengo que putear. Y el rato me manda un signo de pregunta. ¿Qué te pasa, boludo? La concha de tu madre. Una bronca, me dio una bronca, te juro. Y no, lo fui a ver al otro, el otro fenómeno, es el médico de los Pumas. Sí, la rodilla, Guillermo. Sí, busqué en Google, aparte aparece todo de la selección, de los Pumas, no sé qué chota. El chabón es un fenómeno. Si no, la última que te quedaba era el profe Batista. Me explicó la lesión. Él te, o sea, vos no sabías. Sabía que me había roto. Sabía que me había roto, pero por mi que me explica, lo único que me había puesto fue que mandé a la ordenanza y me dijo, te volviste a romper. Confirmé que fueron cruzados. O sea, me lo imaginaba igual. ¿Cruzados al final? Anterior. Me lo dijo ayer, no me acuerdo. Me lo dijo ayer, no me acuerdo. Lo que Es lo sí mismo, sé, ¿no? lo que sí sé Es mucho más frecuente el anterior que el posterior, no, lo que sí Pero la recuperación es la misma. Lo que sí es raro, que es que me mostró literalmente, nunca entendí también lo que es una lesión de cruzado, me la explicó perfecto. Me mostró los 4 ligamentos de la rodilla, me dijo, mirá la resonancia, acá están estos dos, los laterales, me lo marcó perfectamente. Sí, la larga. Dijo, y estos son los cruzados. Me dice, ¿ves este que está perfecto? Me marcó, está bien, este está perfecto, es como acá está acá, y acá debería estar el otro, y una puntita a un lado y una puntita del otro, todo partido en el medio. Y lo que me dijo es que lo raro es que se me rompió el injerto, se me había roto esta y se me rompió lo mismo que me había arreglado, el mismo cruzado. siempre te pasó el mismo lugar, o sea, la misma En rodilla. teoría no se tendría... Arranqué varando 1-0 a la derecha, se me dio vuelta a la izquierda y lo empató a la derecha en la baja. En teoría no debería. No, tristísimo. Tristísimo. Más que nada, Una cagada, la verdad, una cagada. El entrenamiento, la estabilidad de rodillas también me sorprendió mucho. Le pasa lo mejor, a Gago también se rompió 4 veces y también lo atendía gente que Vi la jugada después y entendí, o sea, que fue lo que me hizo romperme. No, me rompí en el aire, boludo. Me rompí en el aire. ¿sí? ¿Cómo fue la jugada? Porque no es una jugada que es full, mega pelotudo. No es ni un full brusco. Fue un full normal, fue un choque normal. El tema fue Pensé que había sido un choque de rodilla. No, No, porque los choques no... los choques no te desestabilizan. Lo que te rompen los ligamentos es cuando vos... Cuando traba la rodilla. Es hacer esto. Tac, ese movimiento. Que te vaya la pierna. Es que los muslos vaya, gire para un lado y esto gire para el otro. O que vos te deslices y la pierna te siga de lado. Bueno, Metemos Los goles. movimientos que... 32. Los golpes no. Escuchá, porque fue un golpe, pero escuchá porque el golpe me hizo exactamente eso. Venía la pelota, me venía de acá atrás y tenía un defensor que me venía. Yo con la pelota en el aire, hago esto para tocar para el medio y el chabón hace esto para rechazar. Entonces, yo en el aire, claro, me tocó acá en la tibia, pero yo hice fuerza para este lado y el chabón hizo fuerza para el otro. Entonces mi pierna hizo track. ¿Entendés? Y me rompí en el aire, yo en el aire pegué el grito. Lo escuché en el video porque grité en el aire. Sí, yo me acordé. No grité cuando caí, grité en el aire. Fue literalmente en el aire. Y es un choque pelotudo, o sea, mala leche, chabón. Ni me quiso pegar ni nada. No, me escuché la pelota. Al contrario, cuando terminé el partido estaba preocupado, me preguntó qué onda, viste, Venite. Crack. ¿Cuándo te va a pegar, boludo? Dale, estamos bien, dale, que no se En realidad no había fecha exacta. Me dijo, porque ahora tengo la Si quieren, le hago un poco. No se les ocurrió otro. no te puedo fecha porque ahora puedo esperar mañana. Ayuden acá. Acércate, Juanco, acércate. Sí, voy a ver con una fábrica de dos. Dale, Santi, vení medio. Tiro medio. Y boludo, ¿no estuviste en la final? ¿Qué tal de vacaciones? Ah, casi. ¿A dónde fuiste? ¿Afuera? Al Bolsón. Bien. Al sur. Mochilero. Nada.
Queríamos esquiar, yo y la familia de mi novia, y no hubo nada de nieve. Nos nevó la última noche. Hicimos trekking, pero bueno, pero era igual re lindo. Sí, está bueno. Yo hice trekking en Bolsón. Subiste el Piltri. Está bueno. No, primero fue un trekking tranqui, Sí. que fue la cabeza del indio, Sí, y después una segunda montaña por ahí cerca, no me acuerdo. es lindo, es lindo. Está bueno. Encima estaba lindo de clima. Nosotros parábamos en la casa del tío de mi novia, que tiene tipo una casa en Las Golondrinas, que es una zona cerca del Bolsón. Entonces no es que era en pleno centro, bajábamos al centro a veces a comer. Jauja, el helado Jauja, muy rico. Pero muy bien, sí, no estuvo en la final. Igual jugaron bien, vino bien el partido. Fue un buen partido. Sí, sí. Viste que juega de central, que es el papá de uno de los chicos. Sí, sí, me acuerdo Tommy. Sí, pero juega muy bien. Es que Tommy también pega. ¿viste? Pega al pedo. Y Víctor, viste, se hizo echar. Tarado, boludo. Gaby No le dijo siempre lo mismo, le dijo. No la volví a ver, pero fue Sí, el codazo. manotazo, como Tarado, tipo que se lo quiere sacar y después le pega en la cara directa. Y aparte después venía y dice, no lo toqué, Sí, me sí, lo saqué. me lo saqué. Y Tommy que quería pelear siempre lo mismo. Tommy igual es medio raro. Sí. Me acuerdo una vez No fuimos jugó. a un asado a lo de Juli, ¿viste? Sí. Que vive ahí por San Martín, ¿viste? Sí. Y no es lindo lugar. Y había uno vecino, lo hicimos en una terraza, ¿viste? Sí. Y enfrente había una piba, no sé qué, que en una tiraron, no sé, un comentario, pero buena onda, ¿viste? Y Tommy como que contestó diciendo, encima Juli no estaba, boludo, vino directo de la cancha, donde él estaba viendo a Racing. O sea, puso la casa. Puso la casa, estábamos con Bu y todo, y después llegó. Bueno, y tiró como, no sé, somos más blancos que, no sé... No, al pedo. Pero qué boludo. Aparte los otros tiraron buena onda, no era que estaban Sí, bardeando. no estás en tu casa, son tus vecinos, ¿qué haces? Sí. Aparte viste que no es un chabón con calle, boludo. No, se lo come. Seguí vos. ¿Está en pedo? Eso lo peor. Claro, pues si vos estás en pedo. Lo hace consciente, boludo, de las Sí. interpretaciones, boludo. Flashea que no van a hacer nada, Claro. boludo. Son las típicas de... Después hay un policía en acción, boludo. Típico, ¿viste? Y aparte, ¿qué sabes? ¿Viste? Las dos pibas estaban ahí y hay un pibe, ¿viste? ¿Qué sabes si no aparecen 10 de adentro, boludo? Sacan un arma. Vamos a bajar. La corta. Quédate, Gael. Gael, Monti, quédense. Ya entra. Vamos al 6. Lo fui en el auto, boludo, lo dejé arriba de la vereda. Un poco malo meto dentro de la casa. ¿En dónde? ¿Ese día? Sí. Por favor, hacer un lugarcito. Y a la vuelta, boludo, decían Gaby que conoce el lugar, boludo, me mandó por cualquier lado. No. Fui por el costado de la casa, en la cancha de Chaca, boludo, Sí. y había gente reunida. Corta reunión de comisión. Gente reunida en esquinas y como que medio como un lugarcito chiquito para pasar, ¿viste? Yo estaba así, camperón. Camperón encapuchado manejando, boludo, me hacía De la zona. el que había choreado el auto, boludo. Cambio. Monti. Tiene volante. Zafón tiene medio. Ahí va. Sí, vamos.
Sí, pero al final estuvo tranquila dentro de todo, aparte, sacando eso. Sí, mi viejo me dijo que después tipo, se saludaron bien al final de Y todo. Juli, boludo, que se quebró. Ah, salió en un momento, ¿no? ¿Se quebró? Un pisotón de Víctor. ¿En serio? Sí. Eso Onda, lo fue a manda a rechazar, cagar. viste cómo va Juli. Sí, sí, sí. Onda, fue pata todo y Víctor lo pisó, boludo. Decía, se acerca, viste, al doctor y dice, sí, encima me pisó. Mi compañero no lo puedo cagar a puteada, no le puedo pegar una patada. Porque la típica, viste, después se venga Juli, viste. Peligroso. Está con yeso todo, Juli. ¿Qué se, los dedos, los dedos. No sé, tiene yeso hasta acá, así Claro. que no sé si fue tobillo. Con peine tal vez. Sí, con peine. Encima tiene que ir a Uruguay, boludo. Va, confirmado. Sí, muleta, cada muleta. Va a ser el típico en la popular con la muleta haciendo así. Decía, no es una cancha muy tranquila, de que no pasa nada. Andá La a correr. policía, claro, la policía antes, vos cuando ¿sabés jugó cómo te contra liberan? Nacional, los No, liberaron te mal. liberan, boludo. Es como la policía de Brasil, boludo. Esa es la peor igual, Sí, esa es la peor. sin duda. Pero este te libera a propósito. mal. Sí, no te quieren. Es increíble el tema de los policías. Acá también pasa cuando vas a Rosario, boludo. Tal cual. La policía rosarina. Yo una vez fui a la mitad de mi familia de Newell, ¿viste? Sí, Y cuando jugaba Newell acá, a veces iba del lado de Newell, ¿viste? Sí. Contra River. Y, claro, porque vos ya hasta agarrar un tiempo de visitante. sí. Bueno, y fui del lado de Newell y te empujó a la policía acá. Contate. Porque éramos rosarinos supuestamente. Sí, ¿viste? sí, sí. Te trataba para el orto, boludo. O sea, partidazo 3-3, boludo. La época de Newell con Cardoso, Salcedo, Claro. Pelucci, boludo. ¿Qué pasa eso? Claro, ¿no? Sí, ordenadito. ¡Vamos! Sí. Sin cambios. Mal, ¡Vamos, dale! ¡Calla! Sí, Fauti. Fauti. Se patinó por el... Cancha. Bueno, ¡Dale, mate! ¡Dale, Guileno! Che, Atlanta. y el otro día se hizo echar los dos centrales con unos tarados. Si ganaba, iba empatando cada puntero con los mismos puntos. Pero peor No diferencia de faltan gol. 10 fechas, 9 fechas, no es tanto. ¿Y es el primero contra el otro primero? Claro, que por ahora son Deportivo Madryn contra Gimnasia de Salta. No, de Jujuy. que le ganó 4-0 a Colón. Tiene un muy buen equipo Gimnasia de Jujuy. Juega el DT, Mati Módulo, el que hizo ascender a Riestra el año pasado. Ah, El año pasado no, el otro. sí. Que estuvo un par de fechas y lo echaron y trajeron al Logro. La foto de Logro mateando con amigos y está solo. Ah, sí, que se ve el reflejo Sí, del vídeo. sí. Papelón. Dale, muchacho. Paco, cambio, pues. Vení, Paco. La agarró ya, no sé si lo agarró también. Impresionante. Se asustó el otro. Mirá que se asustó el otro. Sí, epa. Juega, negro. ¿A qué hora juega mañana? A las 8 juega el Torres. ¿De 5? Sí. Igual nada, complicado el armado. Ah, sí. Sí, una paja. A uno de viaje, otros
2 lesión. Sí. Ah, un papelón. Decí El chiquito era mi hermano igual. Le doy Claro. la copa y se miraban entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cantábamos? Sí. ¿Qué hacemos? El chiquito es mi hermano. Decí que alzaron al nene Claro, ahí va, sí. y ahí Él estaba muy contento. Le metió onda ahí. literal subió por eso, pues si no está... Tanto gol, boludo. Igual yo siempre veo que pegan en cualquier palo. Yo nunca. Y Igual por fue árbitro no son nunca goles. Que tendríamos que llevar bandera, pero si no vamos al No, pero si acá una bandera queda acá de que es del entrenamiento y la otra, bueno. Bueno, Creo que van a hacer contenido. bueno, entonces nos vamos a la chota. Ahora le pregunto bien, no, pero... Juliano, empezó a meter la pata. Vamos, bajá, bajá. Sí, sí. Ahí anda, quedá con Emilio. Suban un poco, boludo, suban un poco. Que quede Emilio último hombre. Son 4 goles. Bien, Mateo. Vengo a las 7, Mateo. Y después se sale un beso. Hacía lo mismo. Se festeja. ¿Cómo van? 4-4. Hizo los 4 goles el mismo. ¿En serio? De la barra de Grace, Sí. Y ese que tiró... Yo una vez lo entrevisté el año pasado. Por eso me acuerdo. ¿El que tiró los caños es ese? No. Ah, ese es el de allá, ¿no? Sí. Son 4. Lucas, mal 5. El área, el área. Y no sé. No se anotó en cuarta con Liverpool, ¿viste, Marce? ¿Quién? Gaby. Quedó en quinta. ¿Se quedó en quinta? Está. Sí, mandó isleños, ¿se acuerdan? Que se arreglen. Que se arregle isleños, yo me quedo acá tranquilo. El que quiere remeras. Quiere ganar, es un hijo de puta. Es que sí, igual es como que en cada categoría hay mucha diferencia en cada... Sí. Mira. Pelota. La primera quedó linda, boludo. Sí, ¿no? Sí. Por eso lo gritamos. Ojalá le baja Cantina. Que le da fuerza, aunque sea. A mí, la otra vez vino desarmado. El otro día jugaron con Garoto, que bueno, le mató creo que 1-2. Pero vino desarmado a Cantina Vino y... desarmado, ahora que tenemos esta parte. Sí, lo De de Cocker, Tenemos 3 de esos. tenemos una banda de eso, por eso te digo. Tenemos para hacerlo bien piola. Habría que agarrar algunos que están haciendo un TikTok boludo, tipo, habría que hacer simplemente chicas con un pibe, como que están haciendo un TikTok haciendo un baile que le sale cualquier cosa al chabón. Es simplemente eso lo que hay que hacer. ¿La agarramos ahora? No, lo hacemos después del partido, lo hacemos tranquilo, pero te cargo de eso. Dale, yo igual. Ellos se graben, yo los grabo. No, sí, vos grabás haciendo TikTok, porque queda como que nos está grabando alguien. Pero el audio sin audio. Sin audio porque arriba no lo claro, tipo, sí,
eso, Estamos bien encaminados. y con eso ya estaba, no. Estaba ahí, no fue eso, no. Suban los dos, suban los dos. Pinchado, pinchado, Paco. Con alguno subo. ¡Bajame, bajame! ¡Bajame, bajame! ¡Llegaste! ¡Otra! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Se va, se va, se va. Va al medio. Solo. ¡Mateo! No, el de Boca. Debe ser que tiró el caño recién. Claro. Acá te iba a decir. Que hizo el gol no es. Ah, ¿Qué minuto fue? Más o menos. Hace un minuto. 50. ¿Hay pago? No creo. Una me ha dado pelota así, la tenía luego para... Ahí. Vamos. Yo le tengo el auto. Ahí tenés una casaca de todo. Yo subo, mirá. Con todas. ¡Sáquela bien! 5 partidos. Tu auto. Dale, aquí marcada, dale, aquí marcada. Creo que fue a comprar. Sí, tengo en el auto. En el auto al lado del El frente. auto de... Vamos, vamos. Sí. Sí, yo te diría cruzando Si va y vio la designación, tendría que estar ya ahí. Vos estás en tu tercero. Y pasa que yo una vez pensé eso también y de repente me llamó de porque yo estaba allá. Ahora están los de Chala. Ah, es verdad, está cerca. Si llega tal vez un poco. Es verdad, boludo. Antes sí venía de la Doma Lord. Claro, ahí. Buena, Kun. Ya está. Bien, Gael, bien, Gael. Bien, Gael, bien. Vamos, baje, baje. No, el margen cero que... Ah, sí, lo vi. ¿Lo viste, no? Sí. Sacamos, sacamos, bien. Dale, Juaco ahí. Bien, bien.